Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 156. Protegiendo la formación del núcleo símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/113. Bailín inmortal descendió del cielo con una perla misteriosa. Dentro de ella había una gota de sangre cristalizada, que utilizó para realizar una especie de técnica de detección secreta. Tia Ling, Lan Chanan y Fu Dong dieron un paso adelante para saludarla. Al ver que los dos estaban a salvo, Inmortal Bailín exhaló un leve suspiro de alivio. Lan Chanan había reunido previamente información de inteligencia sobre la montaña Wanglong, por lo que tenía una comprensión clara de las relaciones entre las figuras clave. Tanto Bailín Inmortal como el hermano menor Cheng eran considerados figuras secundarias. El primero se había separado del Inmortal Wanglong hacía muchos años, mientras que el segundo había sido expulsado de la montaña por mala conducta. El hermano menor Cheng no estaba familiarizado con Inmortal Bailín. Normalmente, es poco probable que un discípulo y la amante de su maestro sean muy cercanos. Mientras Lan Chanan hablara menos y no revelara defectos obvios, ni siquiera un inmortal común podría ver a través del disfraz de la máscara de las 100 ilusiones. Pequeño Cheng, la montaña Wanglong está en peligro esta vez, gracias por dar un paso adelante. Bailín Inmortal indagó sobre los acontecimientos y se enteró de que el hermano menor Cheng había arriesgado su vida una vez más para salvar a Fu Dong. Se sintió aliviada y su voz, habitualmente fría, se suavizó un poco. Aliviar las preocupaciones del maestro es mi deber como discípulo. Lan Chanan respondió con cortesía e intercambió algunas palabras amables. Bailín Inmortal y el hermano menor Cheng no se habían visto en muchos años. Aunque el comportamiento de Lan Chanan pudiera diferir ligeramente del pasado, no era suficiente para levantar sospechas. Además, el hermano menor Cheng acababa de hacer una gran contribución. Inmortal Bailín les entregó a cada uno de ellos una botella de píldoras curativas y luego sacó un bote espiritual. Subirse. Sin explicar hacia dónde se dirigían, Inmortal Bailín pilotó el hidroavión, planeando bajo sobre la periferia de la cordillera de Niebla Negra. Lan Chanan no hizo ninguna pregunta y se tragó una píldora curativa. Afortunadamente, Bailín Inmortal no inspeccionó personalmente sus heridas. Probablemente se debió a la falta de una relación cercana. Después de todo, Bailín Inmortal no era su ama, y habían perdido contacto hacía muchos años. Lan Chanan notó que la actitud de Inmortal Bailín hacia Fu Dong era bastante fría, incluso menos amable que hacia él mismo. El hidroavión atravesó la cordillera de Niebla Negra y un cultivador común y corriente habría quedado desorientado durante mucho tiempo. Con la excavadora de tierra a su lado, Lan Chanan no estaba preocupado por perderse. Inmortal Bailín estaba siendo muy cauteloso. No pudo evitar especular sobre su destino. 3 días después, el hidroavión todavía estaba dando vueltas alrededor de la cordillera. Tia Ling, mis heridas están casi curadas. Si nos dirigimos a un lugar secreto, este joven puede marcharse, dijo Lan Chanan. No es necesario. Actualmente, entre el linaje directo de la montaña Wanglong, solo tú y Ji Fen son de confianza, dijo Bailín Inmortal con calma. Además, el enemigo nos ha perseguido por el noroeste. Ese lugar no puede permanecer oculto, y necesitamos hombres confiables que nos ayuden a defenderlo. Lan Chanan asintió y no presionó más. A partir de esta prueba, confirmó que la mano de obra y los recursos de Inmortal Bailín eran de hecho limitados. A juzgar por diversas pistas y señales, parecía que los inmortales de la formación del núcleo de la ciudad inmortal de Wanglong se controlaban mutuamente. El personal involucrado en impedir que Fu Suemei formara su núcleo era, como mucho, inmortales de falso dance. 10 días después. El hidroavión entró en una cuenca oculta por una gran formación ilusoria. Rodeando la cuenca se alzaban 5 imponentes picos, formando una formación natural de los 5 elementos. Debido al ocultamiento de la formación de ilusión, el centro de los 5 picos parecía estar lleno de niebla y un abismo sin fin.
¿La energía espiritual del cielo y la tierra se está concentrando? ¿Hay una vena espiritual oculta aquí? Al entrar en la cuenca, los agudos sentidos de Lan Chanan y su conocimiento de su vida anterior rápidamente hicieron un descubrimiento. Las venas espirituales celestiales no se limitan al mundo humano. Dentro de la cordillera de Niebla Negra, también se pueden encontrar venas espirituales en los territorios de las bestias demoníacas. Sin embargo, las venas espirituales de la cordillera de la Niebla Negra estaban ocupadas principalmente por poderosas bestias demoníacas. Debido al singular entorno geográfico y a la influencia de las razas de bestias durante incontables años, las características de estas venas no eran particularmente adecuadas para el cultivo humano. La veta oculta debajo de esta cuenca era una pequeña veta espiritual de segundo rango y alta calidad, similar a un volcán inactivo que necesitaba una formación para activarse. Con la formación natural y la formación de reunión en su lugar, ahora alcanzó el nivel de una vena espiritual de cuasi tercer rango. Si se añadían una gran cantidad de piedras espirituales, teóricamente era posible elevar la presión espiritual a la de una vena de tercer rango durante un breve periodo. Veo. Lan Chanan estaba seguro de que este era el lugar secreto donde Fu Suemei pretendía formar su núcleo. La montaña Wanglong llevaba siglos enraizada en la cordillera de la Niebla Negra. Encontrar una veta tan pequeña y oculta no fue tan sorprendente una vez que se reveló la respuesta. Pequeño don. Una voz femenina serena y etérea, que transmitía la alegría de un cielo despejado después de la lluvia, resonó desde una sala de piedra en el centro de la cuenca. Después de muchos años, Lan Chanan volvió a ver a Fu Suemei. Su largo cabello de color púrpura pálido ondeaba al viento, y su túnica blanca como la luna delineaba su figura elegante y orgullosa. Sus labios eran naturalmente rojos, sus cejas naturalmente verdes, lo que le daba el aire de una orquídea en un valle apartado, exudando un aura de otro mundo e independiente. Fu Suemei tomó el brazo de su hermano y conversó con él, llena de preocupación después de su reencuentro de vida o muerte. Tía Ling, hermano mayor Cheng, gracias por rescatar al pequeño Don. Fu Suemei calmó sus emociones y les dio a Lan Chanan y Inmortal Bai Ling una sonrisa de disculpa. Hizo una profunda reverencia. Nunca olvidaré la bondad de hoy. Una vez que forme mi núcleo, sin duda la recompensaré. Hermana menor, no hay necesidad de tantas formalidades. Ayudar a un compañero discípulo es natural, respondió Lan Chanan con cortesía. Luego, Inmortal Bai Ling y Fu Don relataron los acontecimientos, mientras Lan Chanan habló poco. Lan Chanan podía sentir que Fu Suemei mantenía cierta distancia de él, a pesar de su respeto y genuina gratitud. Quizás Fu Suemei sabía de los sentimientos no correspondidos del hermano menor Cheng hacia ella e incluso lo había rechazado explícitamente. Esta sensación de distancia fue beneficiosa para el disfraz de Lan Chanan. Además, dado que el hermano menor Cheng llevaba muchos años expulsado de la montaña, su relación se había distanciado aún más. Fu Suemei probablemente sabía poco de lo que había sucedido en su vida durante esos años. Lan Chanan estimó que incluso si actuaba un poco fuera de lo común, Fu Suemei podría no sospechar. «Suemei, ¿estás lista?», preguntó Inmortal Bai Ling. «Casi. Ver a mi hermano me ha tranquilizado». Fu Suemei sonrió levemente y activó su poder de establecimiento de la fundación. La fluctuación de su aura, aunque aún no alcanzaba la cima del establecimiento de la fundación, ya superaba la de un cultivador que acababa de alcanzar el 9º nivel. «Suemei, todavía tienes una opción. 1. Puedes esperar hasta que pase la confusión e intentar formar tu núcleo en tu estado máximo, pero la montaña Wanglong puede caer en manos de alguien más. 2. Pueden intentar formar su núcleo ahora, pero podrían ser detectados por el falso Dan inmortal que nos persigue». Inmortal Bai Ling habló solemnemente. «Si no formo mi núcleo ahora, será difícil encontrar otra oportunidad a corto plazo, y la montaña Wanglong definitivamente cambiará de manos». Fu Suemei no lo dudó y decidió formar su núcleo inmediatamente. Si tenía éxito, con la ayuda de la bestia dragón Huang y la vida restante de su maestro, podrían proteger la montaña Wanglong por algunos años más. Esto equivaldría a tener 3 inmortales verdaderos Dan, lo que sería suficiente para ayudar a la montaña Wanglong a superar su crisis actual. Tendré que molestar a la tía Ling y al hermano mayor Chen. Fu Suemei hizo una larga reverencia. Después de echar una última mirada a su hermano,
regresó sola al salón de piedra. Lan Chanan notó que después de ver a su hermano, el último rastro de preocupación en los ojos de Fu Suemei desapareció y su estado mental se volvió completamente sereno. Como genio con raíces espirituales de grado terrenal y una oportunidad completa para formar su núcleo, el factor más importante que afectó su éxito y la calidad de su núcleo fue su hermano, Fu Don. Por eso Bai Ling fue a buscar a Fu Don. Medio mes después, el cielo sobre la cuenca se llenó de una enorme concentración de energía espiritual, que emitía una presión espiritual abrumadora. El fenómeno celestial que ocurre cuando uno atraviesa un reino importante no puede ser ocultado ni siquiera por la formación de ilusión. Así en Li, la energía espiritual del cielo y la tierra estaba en agitación. Afortunadamente, esta zona se encontraba en las afueras de la cordillera de la Niebla Negra, donde no residían bestias demoníacas poderosas. De hecho, las bestias cercanas evitaban la zona. Al observar la masa de nubes espirituales estabilizándose sobre él, Lan Chanan no pudo evitar sentir una sensación de absurdo. ¿Realmente voy a ser el protector de Fu Suemei durante su formación central? Originalmente, Lan Chanan había llegado a la ciudad inmortal de Wanglong con la intención de interferir en secreto con la formación del núcleo de Fu Suemei. Al final, se descubrió que quien estaba atravesando la formación del núcleo en la montaña Wanglong no era Fu Suemei. Con una mentalidad despreocupada, abandonó la ciudad inmortal de Wanglong. Inesperadamente, se encontró con Fu Don, y esta oportunidad cayó en sus manos. Entonces, por casualidad, recibió la gratitud de la montaña Wanglong, por pura casualidad, obtuvo una píldora de condensación de cristal de inferior calidad. Ya casi es hora de tomar la píldora de condensación de cristal. Como cultivador renacido, Lan Chanan observó en silencio, evaluando la situación. Sopesó los pros y los contras, considerando si debía huir. Después de todo, Fu Suemei y los demás desconocían su verdadera identidad. Un cultivador de falso Dan no podría hacerle nada, y Inmortal Bai Ling no abandonaría a Fu Suemei para perseguirlo. Basándose en su sentido espiritual actual, juzgó que la máscara de las 100 ilusiones probablemente podría ocultarlo incluso de un cultivador de la formación del núcleo en etapa temprana. Irse después de que todo se resolviera también era una opción. Quizás, esta identidad del hermano menor Chen incluso podría traerle beneficios en el futuro. Sas. Sas. A decenas de li de distancia, 2 rayos de luz que transportaban poder del núcleo atravesaron el cielo, acercándose rápidamente a la cuenca. Un fenómeno de formación de núcleo. Por fin lo encontramos. Xian Jinglong y Yuanwu intercambiaron miradas y estallaron en risas, dirigiéndose directamente a la cuenca. La expresión de Inmortal Bai Ling cambió y rápidamente tomó una decisión. Pequeña Cheng, Suemei se encuentra en una etapa crítica de su formación central. Iré a detener a esos 2 cultivadores de falso Dan. Pero yo. Lan Chanan dudó. Si Inmortal Bai Ling le pidiera unirse a la batalla contra los cultivadores de falso Dan, definitivamente no estaría dispuesto. No interferir ya era suficiente. ¿Cómo podría ayudar? Inmortal Bai Ling le arrojó una ficha de formación y le ordenó. Esta es la ficha de mando para la formación del salón de piedra. Quédate aquí y actúa como guardián. No dejes que nadie interrumpa la formación central de Suemei y asegúrate de que Fu Don no sufra ningún daño. La vena oculta debajo de la cuenca, reforzada por la formación y las piedras espirituales, apenas alcanzaba la presión espiritual de una vena de tercer rango, por lo que no podía soportar mucha carga adicional. Por lo tanto, solo podían establecer una formación de segundo rango y grado superior a pequeña escala, lo suficiente para proteger el salón de piedra. Si se acurrucaban dentro del salón de piedra y se defendían pasivamente, los atacantes inevitablemente perturbarían la formación central de Fu Suemei. ¿Quieres que sea el guardián? Lan Chanan tomó la ficha, entrecerró los ojos y una sensación de absurdo lo invadió una vez más. Capítulo 157. Aprovechar la oportunidad símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/diagonal 146 después de dar sus instrucciones. Inmortal Bai Ling fue solo a confrontar a los 2 cultivadores de falso Dan. Compañero daoísta no te contengas esta vez. Si te interesa esa vieja, podemos capturarla viva después de herirla gravemente. Así podrás disfrutarla a tu antojo,
le recordó Xian Jinglong. Anteriormente, ambos ya habían luchado contra Bai Lin Inmortal. Yuanbu parecía haber dudado debido a viejos sentimientos, lo que llevó a una batalla prolongada y finalmente no logró alcanzar a Fu Dong y los demás a tiempo. ¡Cállate! No es lo que piensas. El rostro de Yuanbu mostró disgusto. Su reacción emocional mostró vagamente que estaba a punto de enojarse por la vergüenza. Jejeje, no pasa nada. Atrapémosla primero. En cuanto a esa pequeña zorra de Fu Suemei, probablemente fue ella quien me incriminó. Ya me encargaré de ella luego, dijo Xian Jinglong con una risita sombría. Mientras conversaban, sus cuerpos se llenaron de poder del núcleo. Invocaron sus tesoros mágicos y atacaron a Bai Lin Inmortal por ambos lados. Bai Lin Inmortal llevaba unas botas espirituales que brillaban con luz blanca bajo sus pies, haciéndola tan escurridiza como la brisa. Se tocó el entrecejo y sus ojos brillaron con una luz penetrante, mientras sus ondas espirituales se elevaban medio nivel. Voz. Chisporroteo. Un tesoro mágico de espada semitransparente se dividió en docenas de sombras de espada invisibles, lanzándose impredeciblemente para atacar los puntos débiles de los dos cultivadores de falso Dan. La espada divisoria de sombras. Mejoraba hasta la 8ª capa mediante una técnica secreta. El corazón de Yuanbu se encogió. No esperaba que Bai Lin Inmortal usara su as bajo la manga desde el principio. Esta técnica de espada, mejorada hasta la 8ª capa, correspondía a la etapa intermedia de la formación del núcleo. El uso de una técnica secreta por parte de Bai Lin Inmortal para amplificarla agotaría significativamente su mente y fuerza vital, un precio muy alto. El ataque superó el poder de un cultivador de falso Dan, y su velocidad dejó a los dos cautelosos y enredados, incapaces de obtener la ventaja rápidamente. Yuanbu y Xian Jinglong sobresalían en el combate frontal, y ambos habían cultivado técnicas de refinamiento corporal que alcanzaron la etapa final del establecimiento de la fundación, lo que les proporcionó fuertes defensas. Sin embargo, su velocidad de ataque no podía compararse con la del inmortal Bai Lin. Lan Chanan observó la batalla en curso, calculando que Bai Lin Inmortal no podría resistir mucho. La formación del núcleo de Fu Suemei aún tardaría varios días. En ese momento, con los inmortal falso Dans completamente comprometidos, nadie le estaba prestando atención. Tenía dos opciones. La primera fue aprovechar la oportunidad para escapar, distanciándose de la situación y cosechando los beneficios como extraño. Por un giro del destino, el impulso de Lan Chanan de intervenir había disminuido, pero no fue tan magnánimo como para ayudar a Fu Suemei a proteger su aislamiento en la formación del núcleo por amabilidad. La segunda opción era continuar mimetizándose con la montaña Wanglong, jugando hasta el momento crucial para sembrar el caos, interrumpir la formación del núcleo de Fu Suemei y sacar provecho del desorden resultante. Lan Chanan pensó por un momento y decidió actuar con cautela, evitando cualquier movimiento de alto riesgo. Hermano mayor Cheng. Justo cuando estaba a punto de actuar, una voz femenina clara y suave resonó en su oído. La técnica secreta de la tía Lin no durará mucho. Toma este tesoro talismán y úsalo cuando sea el momento adecuado para ayudarla. Un tesoro talismán grabado con una perla violeta voló desde el salón de piedra y aterrizó en la mano de Lan Chanan. Lan Chanan le echó un vistazo. El poder de este tesoro talismán excedía lo ordinario y podría representar una amenaza para un cultivador de falso Dan. Dado sus antecedentes como genio con raíces espirituales terrestres, Fu Suemei naturalmente tenía métodos excepcionales para salvar vidas. Ella le confió el tesoro talismán a Lan Chanan porque su cultivo tardío del establecimiento de la fundación y su fuerte sentido espiritual le permitieron manejar todo el poder del tesoro talismán. Pequeño Don, toma estos talismanes y esta marioneta de segundo rango de grado superior, los usarás para defenderte más tarde. Fu Suemei entonces le dio instrucciones a su hermano mediante transmisión de sonido. Otra bolsa de almacenamiento salió volando del salón de piedra, proporcionándole las herramientas defensivas necesarias. Entre los talismanes que recibió Fu Dong, había incluso dos de casi tercer rango. Esta acción no pasó desapercibida para los dos cultivadores de falso Dan que atacaban desde lejos. Yuanbu y Xian Jinglong habían considerado separarse, y uno de ellos atacó la sala de piedra para interrumpir la formación del núcleo de Fu Suemei. Sin embargo, el repentino estallido de fuerza de Bai Lin Inmortal fue abrumador,
casi equivalente al de un cultivador de la formación del núcleo verdadero en su etapa inicial. Un solo falso Dan no podría resistir su ataque solo y sería fácilmente derrotado. Hermano menor Cheng, la situación es insostenible. Con los dos falsos inmortales Dan aquí, es imposible que la hermana menor logre formar su núcleo. El maestro te otorgó una píldora de condensación de cristal de inferior calidad. Ya arriesgaste tu vida una vez por la montaña Wanglong, lo que te desquitó. En aquel entonces, la hermana menor te denunció, lo que provocó tu expulsión de la montaña. ¡Qué crueldad! Ni la lógica ni la emoción justifican hacer sacrificios tan insignificantes por ti. Yuanwu intentó persuadir a Lan Chanan, ofreciéndole algunos beneficios a cambio. Él y el hermano menor Cheng habían sido cercanos en el pasado, pero después de que este último fue expulsado de la montaña, perdieron contacto durante muchos años. HMPH, ¿crees que el pequeño Cheng es como tú, un traidor y traicionero? Resopló Bai Lin inmortal con frialdad, intensificando sus ataques contra Yuanwu, impidiéndole continuar con su manipulación psicológica. En efecto, hermano mayor, tus palabras suenan verdaderas. Lan Chanan permaneció en silencio durante 2 respiraciones antes de suspirar levemente. ¿Qué? Las expresiones de inmortal Bai Lin y Fu Dong cambiaron drásticamente. Fu Suemei, que estaba dentro del salón de piedra detrás de ellos, sintió que su estado mental vacilaba. Incluso Yuanwu parecía un poco desconcertado. Hermana menor, mi corazón está cansado y ya no deseo involucrarme en las disputas de la montaña. Lan Chanan expresó una pizca de disculpa, guardó el tesoro talismán y se levantó para abandonar el salón de piedra. Las palabras de Yuanwu le habían dado convenientemente una excusa para retractarse abiertamente. Este comportamiento, aunque algo anormal, no le molestaba. El hermano menor Cheng había demostrado lealtad y afecto genuinos hacia su montaña, pero esos sentimientos estaban mezclados con cierto egoísmo. Sin la píldora de condensación de cristal, esta persona no habría sido tan desinteresada ni habría arriesgado su vida como señuelo. Por lo tanto, tras obtenerla, sintió que ya no valía la pena continuar, y retirarse fue la decisión natural. Hermano Cheng. Hermano mayor Cheng. Fu Suemei y Fu Dong querían detenerlo, pero les resultaba difícil hablar. El hermano menor Cheng ya había servido como señuelo para la montaña Wanglong y había arriesgado su vida para salvar a Fu Dong, cumpliendo con su deber al máximo. Ja ja ja. El hermano menor Cheng por fin ha visto la luz. ¿Qué más queda por hacer en la montaña Wanglong? Después de esto, bebamos juntos, solos. Yuanwu se rió de buena gana, apoyando plenamente la decisión del hermano menor Cheng como compañero traidor de la montaña Wanglong. Lejos de sospechar, comprendió la mentalidad de su hermano menor mejor que nadie. Si él hubiera estado en su lugar, habría desertado hace mucho tiempo. Cuando el hermano menor Cheng se rindió, los poderosos ataques de inmortal Bai Lin parecieron perder algo de su agudeza. Hermano tus palabras son verdaderamente efectivas. Con solo unas pocas palabras, lograste convencer a un compañero discípulo. Xiang Jinglong no pudo evitar elogiar. Hermano mayor, por favor espera. Justo cuando Lan Chanan ascendió en el aire, un suave suspiro llegó a sus oídos. En ese momento, Fu Suemei, mientras formaba su núcleo, dividió su atención para usar una técnica secreta para transmitir su voz, un método que los cultivadores de falso Dan no podían detectar fácilmente. ¿Qué más tiene que decir la hermana menor Fu?, respondió Lan Chanan con frialdad. Hermano mayor, arriesgaste tu vida para salvar a Little Dong, cumpliendo con tu deber al máximo. No tengo derecho a pedir más. Sin embargo, la situación es crítica. Estoy en un momento crucial de mi formación del núcleo y no puedo permitirme detenerme. Aunque no puedo ofrecerte ningún beneficio tangible, puedo hacerte una promesa. Si haces todo lo posible por protegerme, y si la situación se vuelve demasiado peligrosa, proteges a pequeño Don y te lo llevas. Cumpliré la petición que me hiciste hace años. ¿La petición de hace años? Lan Chanan no conocía los detalles exactos. Solo podía suponer que al hermano menor Cheng alguna vez le había gustado Fu Suemei y podría haberla perseguido como compañera de Dao. Yuanwu había mencionado anteriormente que la hermana menor Fu había expuesto al hermano menor Cheng, lo que llevó a su expulsión de la secta. Quizás había hecho algo indescriptible. Fu Suemei,
aunque era una genio con raíces espirituales terrenales, aún era una cultivadora de bajo nivel cuando se unió a la montaña Wanglong. A los ojos de sus hermanos mayores con altos niveles de cultivo, habría sido una joven débil que necesitaba protección. Hermana menor Fu, soy viejo y mi corazón está cansado, he perdido interés en los asuntos del pasado. Lan Chanan no conocía los detalles exactos, pero eso no le impidió hacer una negativa razonable. Después de todo, habían pasado tantos años y los corazones de las personas podían cambiar. La máscara de las 100 ilusiones no solo alteraba su apariencia y voz, sino que le permitía simular a la perfección el aura y los gestos de otra persona. Incluso si su identidad se descubría, era solo un alias, y no le causaría mucho daño a Lan Chanan. Hermano mayor, puedes pedir lo que quieras. Hermana menor Fu, no hace falta decir más. Ya salvé a tu hermano una vez. No quiero arriesgar mi vida otra vez. Aparte de la píldora de condensación de cristal, no tienes nada que pueda tentarme. Lan Chanan la puso a prueba con calma. Fu Suamei se quedó en silencio por unos momentos antes de transmitir su voz nuevamente. La píldora de condensación de cristal no está sujeta a negociación. Acabo de entrar al 9º nivel del establecimiento de la fundación, y mi base es un poco débil. Sin la píldora de condensación de cristal, hay una alta probabilidad de fallar durante la formación del núcleo. La reacción sería severa, e incluso si sobreviviera, probablemente resultaría gravemente herido. En ese caso, no podría protegerme, y mucho menos a mi hermano menor. Ella no es tonta, pensó Lan Chanan. Fu Suamei comprendía perfectamente la situación. No cedería ante amenazas ni aceptaría exigencias irrazonables. El hermano mayor no había usado anteriormente la píldora de condensación de cristal inferior, ¿la hermana menor consideraría intercambiarla? Lan Chanan tuvo una idea repentina e hizo la sugerencia. ¿Píldora de condensación de cristal inferior? Fu Suamei se quedó en silencio nuevamente, esta vez por más tiempo. Clang. Boom. Por otro lado, la batalla entre los 3 cultivadores de falso Dan se hizo más intensa. La frente de Bai Lin inmortal estaba perlada de sudor, y su energía mental y física se agotaba rápidamente. Ya luchaba por mantener a raya a los 2 cultivadores de falso Dan. Suemei, no podré resistir mucho más. Prepárate para lo peor. Bai Lin inmortal transmitió su mensaje. Fu Suamei respiró profundamente, estabilizando el lago de maná que hervía dentro de su cuerpo como magma. Hermano mayor Cheng, por favor, entre para que podamos hablar, le dijo a Lan Chanan. Está bien. Lan Chanan, sin prisa ni expresión, regresó al salón de piedra. Hermano Cheng, Fu Dong quiso decir algo, pero después de recibir la orden de Fu Suemei, no lo detuvo. Lan Chanan entró en el salón de piedra. Vio a Fu Suemei sentada con las piernas cruzadas, rodeada por una aura densa de luz espiritual mientras se concentraba en formar su núcleo. Esta belleza incomparable, que antaño parecía una orquídea en un valle apartado, ya no parecía serena. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado y gotas de sudor salpicaban su tersa frente. Hermana menor Fu, ¿ya te decidiste? Lan Chanan preguntó para confirmarlo. Las semillas sembradas en el pasado, tal vez esta calamidad estaba destinada para mí. Los labios de Fu Suemei se curvaron en una sonrisa amarga y su rostro adoptó una expresión nostálgica, como si recordara una escena familiar. ¡Sas! Una píldora cristalina marcada con 7 patrones Dao apareció en su palma. Una auténtica píldora de condensación de cristal. Lan Chanan reprimió su alegría interior. En su vida anterior, desconocía cuánto había pagado para obtener esta píldora. La dificultad de adquirir una píldora de condensación de cristal era 10 veces mayor que la de una píldora de establecimiento de la fundación. Considerando la formación del núcleo y la calidad del núcleo resultante, incluso el más mínimo riesgo valía la pena. La hermana menor ha decidido cambiar esta píldora de condensación de cristal estándar por la píldora de condensación de cristal inferior del hermano mayor Chen. Confío en la integridad del hermano mayor. La genuina píldora de condensación de cristal en la mano de Fu Suemei flotó lentamente hacia Lan Chanan. Para que quede claro, solo soy un cultivador del último nivel del establecimiento de la fundación y solo puedo actuar dentro de los límites de ese nivel.
Lan Chanan sacó la píldora de condensación de cristal inferior, asumiendo el papel de comerciante. Ayudaré a protegerlo lo mejor que pueda. Pero si las cosas se ponen feas, como mucho intentaré hacer todo lo posible para llevarme a Fudong. Lan Chanan dejó claro que solo se esforzaría como corresponde a un cultivador en la etapa final del establecimiento de la fundación y que no arriesgaría su vida. Aunque no temía a los inmortales falsos Dan e incluso tenía una carta de triunfo que podía amenazarlos. Que así sea. Fu Suemei asintió. Escuchar las sinceras palabras de Lan Chanan la hizo confiar aún más en él. Si el hermano mayor Chen conseguía una píldora de condensación de cristal genuina, habría una pequeña esperanza de obtener un núcleo verdadero, al menos, un Dan gris no sería una quimera. Pero, si luchaba a muerte, incluso obtener una píldora de condensación de cristal superior sería en vano. ¡Sas! Lan Chanan canalizó su poder mágico, haciendo que la botella que contenía la píldora de condensación de cristal inferior flotara lentamente hacia Fu Suemei a una velocidad similar. Durante todo el proceso se mantuvo vigilante. Principalmente desconfiaba de los falsos Dan inmortales del exterior. Fu Suemei se concentraba principalmente en mantener su formación del núcleo, así que no podía usar trucos. Si Lan Chanan no tuviera escrúpulos, fácilmente podría traicionarlo en este momento, y sus posibilidades de éxito serían bastante altas. Sin embargo, siempre es prudente dejar una salida. No podía estar seguro de que Fu Suemei no tuviera algunas bajo la manga. Sin mencionar que el maná casi condensado y viscoso en el mar de maná de Fu Suemei podría, en un espacio tan reducido, ser un mecanismo de autodestrucción perfecto si las cosas salieran mal. El intercambio se desarrolló sin problemas. Las dos píldoras de condensación de cristal de diferentes calidades flotaron simultáneamente en las manos de Lan Chanan y Fu Suemei. Ambos cumplieron su palabra. Gracias, hermana menor, por esta oportunidad. Lan Chanan tomó la auténtica píldora de condensación de cristal y suspiró aliviado, sintiendo que se le quitaba un peso de encima. Todos los agravios del pasado parecieron desvanecerse sin dejar rastro. Se inclinó respetuosamente ante Fu Suemei. Aunque fue solo una transacción, en ese momento, le había quitado una de las preciosas oportunidades a Fu Suemei en el camino del cultivo. Hermano mayor Cheng, agradezca que no me haya levantado para devolverle el arco. Cuando concluyó la transacción, Fu Suemei sintió una extraña sensación de tranquilidad, como si hubiera pasado una prueba en lo más profundo de su corazón. El hermano mayor salvó la vida del pequeño Don y ahora se arriesga para protegerme. Esta transacción es justa y equitativa, sin rencores ni deudas entre nosotros. Su rostro blanco como la nieve, puro y libre de cualquier encanto seductor, mostró una sonrisa de alivio. Sus palabras implicaban que si lograba formar su núcleo, no culparía a Lan Chanan por lo que había sucedido. Entonces le deseó a la hermana menor éxito en la formación del núcleo. Lan Chanan guardó de forma segura la píldora de condensación de cristal, sonriendo sin tomar del todo en serio las palabras de Fu Suemei. Él tenía su propio juicio sobre este asunto. Según su experiencia, si este evento dejó un nudo en el corazón de Fu Suemei, su ya débil base, sumada a la posesión de una píldora de condensación de cristal inferior y las influencias externas, probablemente conducirían al fracaso de su formación del núcleo. Cuanto más alto sea el reino que se aspira a alcanzar, más crítico se vuelve el estado mental. Para tener éxito, tendría que soltarse de verdad, sin rencores. Solo así tendría la oportunidad de lograr la formación del núcleo. Incluso si tuviera éxito, considerando todos los diversos factores negativos, la calidad de su núcleo probablemente sería deficiente. Capítulo 158. Apuntando a cierta persona símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/113. Lan Chanan salió del salón de piedra. Sobre su cabeza, las nubes de energía espiritual comenzaron a girar más rápido y el fenómeno de la formación del núcleo se elevó a nuevas alturas. Una vez que el proceso de formación del núcleo llega a las últimas etapas, no puede interrumpirse. De lo contrario, se consideraría un fracaso, lo que provocaría una fuerte reacción. Hace apenas unos momentos, Fu Suemei había consumido la píldora de condensación de cristal inferior.
Las píldoras de condensación de cristal de calidad inferior no solo tienen poca eficacia sino que también contienen más impurezas, lo que afectaría la calidad del núcleo resultante. Durante el reino del establecimiento de la fundación, Lan Chanan podría haber considerado una píldora inferior como alternativa. Pero en esta etapa crítica de la formación del núcleo, ni siquiera consideraría usar objetos inferiores. Esto se debe a que la calidad del núcleo influye directamente en el éxito o el fracaso de la formación del alma naciente en el futuro. En su vida anterior, Lan Chanan había escuchado que las píldoras de condensación de cristal raras y de grado superior podían hacer que el proceso de formación del núcleo fuera más fluido, y para aquellos con alto potencial, incluso podían liberarlos de las limitaciones del éxito o el fracaso, permitiéndoles mejorar la calidad del núcleo en su lugar. En algunas sectas antiguas con largas historias, las semillas de dorado dan a menudo se proporcionaban con píldoras de condensación de cristal superiores como estándar, combinadas con varios elementos espirituales de formación del núcleo para mejorar la calidad y aumentar en gran medida las posibilidades de lograr un inmortal dorado Dan. Actualmente, Lan Chanan poseía una píldora de condensación de cristal genuina y un objeto espiritual de formación del núcleo, el agua Tianjin. Sin embargo, comparado con esos genios de secta y las semillas del dorado Dan, estaba muy por detrás. Jaja. Hermano menor Cheng, este plan es realmente brillante. La engañamos para que nos diera la píldora de condensación de cristal genuina sin mucho esfuerzo. No muy lejos, Yuanbu, que estaba en medio de la batalla, elogió en voz alta. Justo ahora, cuando Lan Chanan y Fu Suemei intercambiaron las píldoras de condensación de cristal, no escapó a la detección de los sentidos espirituales de los tres inmortales falso Dans. Lan Chanan naturalmente notó esto. Mientras Inmortal Bailing no se opusiera, no habría ningún problema. Inmortal Bailing, consciente de la terrible situación y en agradecimiento por los esfuerzos previos del hermano menor Chen para salvarle la vida, decidió no interferir en la transacción. Sin la ayuda del hermano menor Chen, no podrá contener a los dos cultivadores de falso Dan por mucho tiempo. Fu Don, en su etapa inicial del establecimiento de la fundación, no podrá detenerlos en absoluto, y Fu Suemei probablemente enfrentará la muerte y el fin de su camino de cultivación. Hermano mayor estás equivocado, Lan Chanan negó con la cabeza y se rió. Mi hermana menor y yo somos de la misma montaña. Ya vendí mi vida por ella, y ahora estamos en una transacción justa. De esta manera, he cumplido con mis obligaciones, tanto personales como de deber. Después de completar la transacción, sintió la indagación de los dos inmortales falso Dan, sus sentidos espirituales teñidos de codicia. Afortunadamente, Lan Chanan estaba usando el alias de hermano menor Chen, de lo contrario tendría que considerar huir y desaparecer a algún lugar lejano. Habiendo obtenido ya esta píldora de condensación de cristal, no le preocupaba que su identidad fuera expuesta. Aparte del excelente efecto de la máscara de las 100 ilusiones, el cultivo de Lan Chanan se encontraba apenas en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. En el mundo del cultivo, era común que quienes poseían un cultivo elevado se disfrazaran de un nivel inferior. Pero que un cultivo inferior simulara uno superior con efectos estables y engañara a un inmortal común era casi inaudito. Las ilusiones creadas mediante magia se pueden detectar fácilmente y no están incluidas en esta categoría. Al menos, en su vida anterior, Lan Chanan nunca había visto ninguna herramienta o técnica secreta que pudiera lograr tal efecto. En la cuenca. La respiración de Inmortal Bailing era pesada, su poder de combate disminuía gradualmente debido al esfuerzo excesivo de sus energías espirituales y mentales. ¡Boom! La marioneta de segundo rango y grado superior controlada por Fu Don intentó ayudar, pero fue golpeada y enviada a volar por un golpe casual del poder del núcleo del oponente del falso Dan desde la distancia. Afortunadamente, era una marioneta con alta defensa. Si hubiera sido alguien en la última etapa de establecimiento de la fundación, habría resultado gravemente herido. Déjame la marioneta a mí. Tú retrocede un poco y concéntrate en controlar las defensas de la formación para evitar que cualquier falso Dan ataque. Lan Chanan instruyó, tomando el elemento de control de la marioneta de Fu Don. Fu Don dudó por un momento antes de entregarlo obedientemente. La mirada que le dirigió a Lan Chanan ahora era menos reverente que antes. Racionalmente, sabía que el hermano Chen arriesgaba su vida para proteger a su hermana y tenía todo el derecho a ser compensado por ello. Pero emocionalmente,
no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Se trataba del éxito de su hermana en la formación de su núcleo, posiblemente incluso de su vida y su muerte. ¡Zas! La marioneta controlada por Lan Chanan se movió rápidamente, acosando a los dos inmortales falso-dans. Los movimientos del títere eran rápidos y hábiles, manteniendo una distancia delicada, esquivando los golpes casuales de largo alcance del falso Dan inmortal. Hermano menor Cheng, ahora que tienes la píldora de condensación de cristal, mejor deja de entrometerte. El rostro de Yuanbu se ensombreció y frunció el ceño. Con el sentido espiritual del hermano menor Cheng, del último establecimiento de la fundación, controlando a la marioneta, su nivel de amenaza había aumentado en 2 niveles. Sus movimientos eran firmes pero ágiles, lo que obligaba al inmortal falso Dan involucrado en combate directo a prestarle atención, distrayendo ligeramente su atención. Si trataran con él, podría afectar el equilibrio de la confrontación directa, posiblemente conduciendo a una cascada de fracasos. Si no se ocuparan de él, seguramente se producirían interferencias. Un inmortal de falso Dan no podía ignorar por completo los ataques de un cultivador en la última etapa del establecimiento de la fundación, especialmente durante el combate directo cuando el escudo de maná era delgado. Si el títere golpeara su parte inferior del cuerpo, el obstáculo no sería pequeño. ¿Sus habilidades para controlar la marioneta son buenas? Inmortal Bailin notó que después de que Lan Chanan tomó el control de la marioneta, la presión sobre ella disminuyó ligeramente. Lan Chanan era muy preciso al mantener la distancia, aparentemente familiarizado con el rango de amenaza máxima de un inmortal falso Dan y las posibles formas en que podían atacar. En un momento, la dirección del acoso de la marioneta de Lan Chanan y el ataque de Inmortal Bailin formaron una pinza sutil, haciendo que su oponente objetivo, Xian Jinglong, se sintiera extremadamente incómodo. «Es vos». Una sombra de espada misteriosa e invisible atravesó su túnica, dejando una marca de sangre superficial. «Bastardo». Xian Jinglong estaba completamente asustado al darse cuenta de que la mayor parte del acoso de las marionetas de Lan Chanan estaba dirigido a él. Intentó varias veces usar su poder central para atacar desde la distancia y destruirlo, pero las fintas de Lan Chanan lo distrajeron, dividiendo aún más su enfoque. No puede ser demasiado obvio, se recordó Lan Chanan, asegurándose de que sus habilidades de control de marionetas parecieran ligeramente mejores que las de un cultivador ordinario del establecimiento de la Fundación Tardía, pero no superiores a las de un maestro titiritero de grado superior de segundo rango. La efectividad de su control no se debía solo a la fuerte ofensiva de Inmortal Bailin, también se debía a su comprensión del combate contra Inmortal Falso Dan. Siempre y cuando no pareciera demasiado extraordinario, estaría bien. Después de todo, el hermano menor Cheng era un veterano en la etapa final del establecimiento de la fundación. Tras ser expulsado de la secta años atrás, era lógico que hubiera progresado. Cerca de allí, Fu Dong estaba asombrado y no podía ocultar su vergüenza. Hermano Cheng. Fu Dong le entregó silenciosamente a Lan Chanan un talismán de casi tercer rango. Anteriormente, Fu Suamei le había dado a su hermano 2 talismanes de casi tercer rango, uno de los cuales era un talismán de ataque. Lan Chanan asintió. Un talismán de ataque de casi tercer rango tendría un rendimiento más estable en manos de un cultivador en la fase final del establecimiento de la fundación. A medida que pasaba el tiempo, la fuerza de combate de Inmortal Bailin continuó disminuyendo, pero logró mantener un delicado equilibrio con Lan Chanan, apenas conteniendo a los 2 oponentes de Falso Dan. Varias veces, uno de los inmortales de Falso Dan casi logró entrar en el Salón de Piedra. Dentro de la formación del Salón de Piedra, Fu Dong ocasionalmente activaba un talismán de grado superior de segundo rango para aliviar algo de la presión de Inmortal Bailin. Fu Suamei necesitará al menos 2 o 3 días más para formar con éxito su núcleo. Es difícil lograr el éxito a la defensiva. A pesar del estancamiento actual, Lan Chanan no se mostró optimista. Inmortal Bailin estaba usando una técnica secreta, agotando rápidamente su energía espiritual y no podía mantener su fuerza máxima por mucho tiempo. Una vez que alcanzara su límite, no podría contener a los 2 falso dans, o incluso uno de ellos podría ser suficiente para dominarla. La mente de Lan Chanan se aceleró e hizo que su marioneta corriera un pequeño riesgo, avanzando ligeramente para golpear la espalda expuesta de Xian Jinglong. «Rompe por mí».
Xian Jinglong aceleró repentinamente hacia la marioneta de Lan Chanan. Su palma se llenó de poder central, formando un feroz viento arremolinado que envolvió a la marioneta. ¡Boom! ¡Crack! Bajo el ataque deliberado del inmortal falso Dan, la marioneta de grado superior de segundo rango fue destrozada instantáneamente. Me engañaron. Fue una trampa deliberada, se burló Xian Jinglong, sintiendo una oleada de satisfacción como si acabara de aplastar una mosca molesta. En ese momento, descendió una poderosa presión espiritual. Cuidado, advirtió Yuanwu. En un instante, una nube de fuego rojo oscuro rugió hacia Xian Jinglong, envolviéndolo. Talismán de casi tercer rango. No puede hacerme daño. En medio de las llamas explosivas, la voz enojada de Xian Jinglong resonó. Anenmoro Falsodean solo puede controlar un tesoro mágico como máximo, lo que consume mucha energía. Acabas de dividir tu atención en destruir la marioneta, así que no puedes defenderte con toda tu fuerza. Lan Chanan observó fríamente, estimando que la barrera protectora de Xian Jinglong se rompería, dejándolo con algunas heridas en la carne. Si no fuera por su cultivo en el refinamiento corporal, con un físico comparable al de los mejores del segundo rango, estas no serían solo lesiones menores. Cuando las llamas comenzaron a disiparse, Lan Chanan activó el tesoro talismán de perla violeta que Fu Suemei le había dado. Ya que había prometido protegerla, no podía permitirse el lujo de contenerse, o sería evidente que estaba holgazaneando. El tesoro talismán de perla violeta brilló vívidamente, casi saltando de su diseño, emitiendo la presión de un tesoro mágico. Es vos. El talismán se transformó en un orbe de luz violeta, volando hacia la cabeza de Xian Jinglong, arrojando un resplandor violeta con un poder que superó levemente al de un falso Dan. El tesoro talismán que Fu Suemei le había dado era un talismán de calidad superior excepcionalmente raro. Xian Jinglong inmediatamente sintió la amenaza. Con las llamas aún presentes en su cuerpo, rápidamente invocó su tesoro mágico en forma de hacha y lo colocó sobre su cabeza. El resplandor violeta golpeó el hacha, atenuando su luz y haciéndola temblar. Esto le dio una oportunidad al inmortal Bai Ling, que era más rápido. Es vos, es vos, es vos. Varias sombras de espadas erráticas e invisibles se dirigieron hacia Xian Jinglong. Afortunadamente, la mitad de las sombras de la espada invisible fueron interceptadas por Yuanwu. Es vos. Xian Jinglong gruñó y rodó por el suelo para proteger sus puntos vitales. Su espalda y sus brazos quedaron con cortes sangrientos, lo suficientemente profundos como para ver el hueso. Detener. Afortunadamente, Yuanwu del otro lado hizo todo lo posible y apenas logró contener a inmortal Bai Ling. Xian Jinglong finalmente tuvo un momento para recuperar el aliento, reinyectando maná en su tesoro mágico para bloquear el golpe del orbe violeta. Este mocoso. ¿Me está atacando deliberadamente? Los ojos de Xian Jinglong se llenaron de rabia mientras miraba a Lan Chanan dentro de la formación del salón de piedra. Esta no era la primera vez. Desde que controlaba al títere, Lan Chanan lo había acosado y obstaculizado principalmente. Anteriormente, había usado la marioneta de grado superior de segundo rango como cebo, seguido de una serie de ataques con un talismán de cuasi tercer rango y un poderoso tesoro de talismán, coordinándose con inmortal Bai Ling y casi quitándole la vida. ¿A quién más podría atacar sino a ti, siendo el más débil? Lan Chanan permaneció en silencio, ignorando la mirada resentida de Xian Jinglong. Al ver que la situación se había estabilizado, retiró temporalmente el tesoro del talismán para conservar su uso. Capítulo 159. Retirada con éxito símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/147 Lan Chanan evitó atacar a Yuanwu, no solo por su fuerza, sino también porque la identidad del hermano menor Cheng le resultaba relativamente favorable. Esto le dejó sin otra opción que concentrar sus ataques en Xian Jinglong, concentrando su potencia de fuego en una sola persona. Compañero daoísta necesito tomarme un respiro, dijo Xian Jinglong después de resultar herido. Su fuerza se redujo entre un 20 y un 30%. Reemplazó su tesoro mágico con un arma mágica de grado supremo y se tragó algunas pastillas. Anenmoro Falsodean no puede manejar completamente el poder de un tesoro mágico,
y usar uno consume una cantidad significativa de energía, lo que lo hace insostenible en batallas prolongadas. Sin embargo, el tesoro mágico de la espada invisible de Bai Ling inmortal se refinó para convertirlo en su tesoro vital, por lo que consumía menos energía. Aún así, en un duelo de 2 contra 1, su consumo total seguía siendo considerable. Con la pérdida del apoyo del títere de grado superior de segundo rango, su fuerza decreciente la hizo cada vez más incapaz de seguir el ritmo. Hermano deberíamos turnarnos para usar nuestros tesoros mágicos para derrotarla fácilmente, sugirió Xian Jinglong. Yuanwu, quien también estaba exhausto, bajó la frecuencia de activación de su tesoro mágico. Sin embargo, Bai Ling inmortal no pudo cambiar a un arma mágica de grado supremo. Hacerlo reduciría drásticamente su nivel de amenaza, lo que permitiría que uno de los dos falso dance enemigos se separara fácilmente y atacara la sala de piedra. Esta situación rápidamente se convirtió en una realidad. Cuando Xian Jinglong giró para usar su tesoro mágico, Yuanwu empuñó simultáneamente 2 armas mágicas de grado supremo. Una la usó para atar a Bai Ling inmortal, mientras que la otra atacó la sala de piedra. El salón de piedra estaba protegido por una formación de segundo rango y grado superior. Un ataque normal de un inmortal de falso dan no lo destruiría al instante. Los cultivadores de alto nivel en la última etapa del establecimiento de la fundación tampoco serían asesinados instantáneamente por un falso dan, apenas podrían resistir y luchar por un tiempo. Lan Chanan y Fu Dong sacaron armas mágicas de grado supremo, usándolas junto con talismanes de segundo rango para defender los bordes de la formación. Afortunadamente, lograron evitar afectar a Fu Suemei, quien estaba recluida formando su núcleo. Clan. Crujido. Por otro lado, Inmortal Bai Ling aprovechó la oportunidad para activar su tesoro de espada invisible, cortando una de las armas de ataque de grado supremo de Yuanwu. Debería haber preparado más armas de ataque de grado supremo, murmuró Yuanwu, con el rostro sombrío. Un inmortal falso dan típico tendría pocas armas mágicas en su mano. Había preparado 2 armas de ataque de grado supremo, que ya se consideraban superiores a la mayoría. Xian Jinglong, que tenía bases más débiles, solo tenía un arma de ataque de grado supremo, y las otras 2 eran para defensa y utilidad. Pequeño Cheng, no puedo aguantar mucho más. Me temo que tendré que retirarme a la formación para defenderme, le transmitió Bai Ling inmortal a Lan Chanan. Esta mujer, que parecía tener entre 30 y 40 años, estaba empapada en sudor fragante y tenía el rostro ligeramente pálido. Ya había tomado varias pastillas a mitad de la batalla. La cuestión clave fue el consumo de su fuerza mental, lo que provocó que su aura espiritual se atenuara. Está bien, usaré el tesoro talismán para cubrirte, tía Ling, asintió Lan Chanan. Activó el tesoro talismán en su mano, transformándolo en un orbe violeta que una vez más arrojó un formidable rayo de luz violeta sobre Xian Jinglong. Aquí viene de nuevo. Xian Jinglong maldijo por dentro. Ya herido, luchó por blandir su tesoro mágico contra el ataque del talismán, ligeramente más fuerte que el de un falso dan. No pudo resistir. No tuvo más remedio que explotar su maná, pero esta acción agravó sus heridas, haciéndole gritar de dolor. Sus heridas se profundizaron levemente. Inmortal Bai Ling se retiró con éxito a la formación del salón de piedra y reemplazó su arma con una espada de grado supremo, usándola para atacar mientras se defendía. Tía Ling, ¿tienes otras marionetas superiores de segundo rango?, preguntó Lan Chanan. Tenía 2 marionetas de grado superior de segundo rango, pero no pertenecían al hermano menor Chen. No, Inmortal Bai Ling negó con la cabeza. Tengo un tesoro talismán más y algunos talismanes. Tómalos y úsalos primero, dijo Inmortal Bai Ling, sacando un tesoro talismán con forma de aguja y un montón de talismanes de su bolsa de almacenamiento. Anteriormente, el control que tenía Lan Chanan sobre el poder del tesoro talismán y su momento para usarlo la satisfacían. Si se los hubiera dado a Fu Dong, definitivamente no habría logrado el mismo efecto. No solo su sentido espiritual era débil y su control sobre el tesoro talismánico era escaso, sino que también su capacidad de combate era deficiente, lo que dificultaba su uso efectivo. Gracias, tía Ling, los ojos de Lan Chanan se iluminaron. El tesoro talismán con forma de aguja que le había dado el inmortal Bai Ling era un arma oculta y aún podía usarse unas cuantas veces más.
La pila de talismanes era en su mayoría de segundo rango de grado superior, con 2 de cuasi tercer rango, uno para ataque y otro para defensa. Puede que estos no fueran todos los recursos de Bai Lin inmortal, ya que ya había luchado contra Xian Jinglong y He Yuanbu. No sería de extrañar que también tuviera un talismán de tercer rango. La batalla que siguió resultó ser la fase más peligrosa hasta el momento. Inmortal Bai Lin cambió temporalmente a la espada de grado supremo, y solo pudo defenderse de uno de los ataques del inmortal Falso Dan. Los ataques de los otros Falso Dan tuvieron que ser compartidos por Lan Chanan, Fudong y la formación de segundo rango. Al final, Lan Chanan se vio obligado a agotar el poderoso tesoro talismán de la perla violeta. Utilizó los ataques del tesoro talismán restante, incluidos los talismanes de rango casi tercero, todos contra Xian Jinglong. Uf. Xian Jinglong vomitó sangre durante el intercambio, su pálido rostro se contorsionó ligeramente. Miró a Lan Chanan con una mirada de puro odio e intención asesina. Durante este tiempo, Lan Chanan consumió en secreto una píldora Yan de sangre, lo que aumentó considerablemente su maná en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. Con la ayuda de la ocultación del aura de la máscara de las 100 ilusiones, logró evitar que Bai Lin inmortal notara algo inusual. Tenía la ventaja del sentido espiritual, y el poder del arma mágica de grado supremo que usaba no era menos poderoso que el de un cultivador de establecimiento de la fundación en etapa tardía. Mocoso de apellido Chen. Te recordaré. Las heridas de Xian Jinglong eran graves y había consumido demasiada energía. Se retiró a la parte de atrás para recuperarse. He Yuanbu no tuvo más remedio que detener el ataque y unirse a él para sentarse a recuperar su maná. No hay prisa. Bai Lin en Moro usó una técnica secreta, y su fuerza mental tardará en recuperarse. Ahora es solo un poco más fuerte que un Falso Dan común. Al hermano menor Chen solo le queda un tesoro talismán, y no es tan poderoso como el anterior, comentó He Yuanbu, confiado en su victoria final en una guerra de desgaste. Solo había pasado medio día. Fu Suemei no iba a completar su formación central en el corto plazo. Compañero daoísta mira el fenómeno de la formación del núcleo en el cielo, está progresando más rápido de lo que esperábamos. Xian Jinglong, con el rostro pálido, levantó los ojos. La nube espiritual en el cielo se había expandido para cubrir 2 o 3 li y ahora estaba comenzando a contraerse. La expresión de He Yuanbu se tensó, pero de repente echó la cabeza hacia atrás y se rió. Jaja. Hermana menor, ¿estás acelerando la formación del núcleo? ¿No planeas formar un verdadero Dan? Según las señales originales, Fu Suemei parecía estar formando un falso Dan de forma constante, con una pequeña posibilidad de formar un verdadero Dan. Pero si aceleraba el proceso en las etapas finales, inevitablemente afectaría la calidad del núcleo. Fu Suemei ignoró las burlas de He Yuanbu. De hecho se está acelerando, Lan Chanan no necesitó levantar la vista. Podía sentir el cambio en el aura de Fu Suemei dentro del salón de piedra. Sin embargo, también notó que esta aceleración no se debió enteramente a las propias intenciones de Fu Suemei. Después de la transacción, el estado mental de Fu Suemei parecía más completo, lo que hizo que el proceso final de formación del núcleo fuera visiblemente más fluido. Una sensación de inquietud comenzó a carcomer a He Yuanbu. Después de descansar solo una hora, y sin recuperarse por completo, sacó al herido Xian Jinglong y lanzó otro ataque contra la sala de piedra. Esta vez, la batalla fue aún más brutal. ¡Boom! La formación de segundo rango y grado superior fue inevitablemente violada. Lan Chanan se tragó en secreto su última píldora de sangre Yang. Todas sus armas mágicas de grado supremo fueron destruidas, incluyendo las que le habían prestado a Fu Suemei y a su hermano. Todos los talismanes de inmortal Bai Lin estaban agotados. Estaban casi sin recursos. El tesoro talismán en forma de aguja, que había probado antes, era más efectivo para ataques ocultos, pero su poder no estaba a la par con el tesoro talismán de la perla violeta. En ataques directos, representó poca amenaza para el falso Dan, ya que Xian Jinglong, que se había mostrado cauteloso con él, lo bloqueó fácilmente. La única ventaja que quedaba era el fuerte maná evergreen de Lan Chanan, que era adecuado para batallas prolongadas. Los leves efectos secundarios de la píldora Yan de sangre se mitigaron al tomar píldoras que reponían su sangre y energía, por lo que el impacto no fue significativo.
las heridas de Xian Jinglong son graves. Si uso un talismán preciado con poderosas capacidades de ataque, podría matarlo o al menos dejarlo incapaz de luchar. Lan Chanan sopesó sus opciones. ¿Debería esforzarse al máximo para evitar complicaciones futuras? ¿O debería esforzarse al máximo y proteger a Fudong? A medida que la batalla continuaba, las habilidades de combate superficiales de Lan Chanan comenzaron a fallar y él estaba perdiendo terreno. Las secuelas de los ataques cayeron sobre la sala de piedra, dejando varios agujeros en sus paredes. Motas de polvo se posaron sobre la mujer de exquisita belleza, que parecía una orquídea solitaria en un valle apartado. Su postura distante, sentada en meditación, era como la de una estatua serena, completamente quieta. 2. PFFT. De repente, las heridas de Xian Jinglong empeoraron y tosió una bocanada de sangre, lo que provocó que su feroz impulso flaqueara ligeramente. Tanto Yuanbu como Inmortal Bailin resultaron heridos, aunque no gravemente. Lan Chanan tenía varias heridas, algunas más graves que otras, mientras que Fudong había sido protegido lo suficientemente bien como para que sus heridas fueran en su mayoría cortes y moretones superficiales. Ambos bandos se encontraron en un breve punto muerto. En medio del silencio sepulcral, se oía la tos esporádica de Xian Jinglong. Sin la perfecta coordinación entre Lan Chanan y Inmortal Bailin, quienes habían infligido graves heridas a Xian Jinglong, no habrían podido resistir hasta ahora. Oculto en la manga de Lan Chanan se encontraba un preciado talismán, cultivado durante muchos años. Este preciado talismán poseía un poder equivalente al golpe de un inmortal de verdadero Dan, capaz de determinar el resultado de la batalla. ¡Zas! Desde lejos se escuchó un grito desgarrador mientras una ola de aura de una fuerza de nivel falso Dan se acercaba. Deben ser nuestros refuerzos. Yuanbu y Xian Jinglong intercambiaron miradas, llenos de entusiasmo. Del lado de la ciudad inmortal de Wanglong, se había llamado a una tregua y los cultivadores de verdadero Dan no se involucrarían en el asunto de la formación del núcleo de Fusuemei. Sin embargo, la montaña Wanglong era más débil, su número de falso Dan era inferior al de las fuerzas hostiles. A juzgar por la probabilidad, parecía probable que llegaran primero. Después de varias respiraciones, un anciano vestido de blanco, de porte refinado y apariencia desaliñada entró en sus sentidos. Hermano mayor. He Jifeng. Las expresiones de Yuanbu y Xian Jinglong cambiaron dramáticamente, la incredulidad estaba escrita en sus caras. Jifeng, exclamó Bailin Inmortal, con los ojos llenos de alegría y dejando escapar un largo suspiro de alivio. Al mismo tiempo, estaba un poco desconcertada. Solo 2 personas conocían la ubicación secreta de Fusuemei fuera de los límites de la ciudad, donde estaba realizando la formación del núcleo en secreto, ella y Yuanbu. Incluso el pequeño Chen solo conocía el plan, no la ubicación real. Traidor desvergonzado, gritó He Jifeng, invocando un abanico de plumas como arma mágica para lanzarse agresivamente. Compañero daoísta este anciano se marchará primero. Sin pensárselo 2 veces, Xian Jinglong convocó un hidroavión y huyó por los cielos. En realidad, llevaba tiempo considerando retirarse. Pero tras invertir tanto esfuerzo al principio, viendo que los resultados finalmente estaban a la vista, y tras recibir la promesa de Yuanbu, había perseverado hasta ahora. Hermano mayor, llegas tarde. Yuanbu no dudó, se retiró rápidamente, riendo con ganas. La hermana menor Junoir no ha logrado formar un verdadero Dan. Este anciano ya ha cumplido su misión. El maestro lo ha dado todo, pero sus ambiciosos planes han fracasado. Desde la perspectiva de Yuanbu, dado que Fusuemei consumió una píldora de condensación de cristal inferior, y bajo la influencia de factores externos, se vio obligada a avanzar apresuradamente en el proceso de formación del núcleo. Esto solo podría resultar en la formación de un falso Dan. He Jifeng frunció el ceño y su expresión se tornó sombría al ver partir a los 2 cultivadores de falso Dan. No los persiguió. Se quedó allí hasta que sus figuras desaparecieron por completo. He Jifeng dejó escapar un gemido ahogado y se tambaleó antes de desplomarse en el suelo. Jifeng. Inmortal Bailin exclamó suavemente, pillándolo por sorpresa. Tía Ling, estoy bien. Solo he perdido algo de energía vital y una vieja lesión está reapareciendo. He Jifeng se esforzó por sentarse con las piernas cruzadas, comenzando a regular su respiración.
Hermano mayor, dijo Lan Chanan, adelantándose y saludándolo con un gesto, sin decir nada más. Hermano menor Chen, gracias por su arduo trabajo. Ji Jifeng sonrió aliviado y expresó su gratitud. Jifeng, ¿cómo lograste encontrarnos?, preguntó Bai Lin inmortal. No conocía el plan del maestro de antemano. Sin embargo, tenía conocimiento de esta veta oculta desde que fue descubierta hace años. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ji Jifeng. La mayoría de los cultivadores de falso Dan se dirigieron al sur para interceptar o dirigirse a otras ciudades inmortales. El maestro confrontó pacientemente a esos verdaderos Dan en la ciudad inmortal de Wanglong, así que especulé que la ubicación de la formación del núcleo de la hermana menor probablemente no estaba en un lugar convencional. Sin embargo, me costó mucho librarme de la vigilancia enemiga, e incluso tuve que luchar contra alguien en el camino. Después de más de medio mes, por fin lo logré. Al escuchar esto, Inmortal Bai Lin no pudo evitar sentirse aliviado. Como las heridas de Ji Jifeng no se habían estabilizado, no hicieron más preguntas. La propia Inmortal Bai Lin también resultó herida, su espíritu estaba severamente agotado, por lo que cerró los ojos para recuperarse. Tía Ling, aquí está tu tesoro talismán. Lan Chanan sacó el tesoro talismán en forma de aguja, listo para devolvérselo a Bai Lin inmortal. No es necesario, lo guardas para protegerte. Inmortal Bai Lin respondió débilmente sin abrir los ojos. Iré a una cueva cercana a cazar animales salvajes para reponer la vitalidad de la tía Lin y el hermano mayor. Lan Chanan sonrió respetuosamente y se retiró. No vayas demasiado lejos, le recordó Inmortal Bai Lin. Abrió los ojos y observó la figura de Lan Chanan alejarse hacia la montaña cercana, con una expresión contemplativa en su rostro. 2 horas después. Tía Lin. El hermano Chen fue a cazar por aquí, pero aún no ha regresado, informó Fu Dong con expresión ansiosa. Déjalo ir. Inmortal Bai Lin suspiró suavemente, como si hubiera esperado esto. Al escuchar esto, Fu Dong pensó profundamente y llegó a una conclusión. El hermano menor Chen probablemente hizo un trato con Fu Sueme y quizás le preocupaba que ella ajustara cuentas más tarde. Ahora que la formación del núcleo aún no estaba completa y tanto Bai Lin inmortal como Ji Jifeng se recuperaban de sus heridas, era el momento perfecto para escabullirse. Un día después. La nube de energía espiritual sobre el salón de piedra se disipó lentamente. Suaves rayos de luz y una tenue música celestial rodeaban la sala. ¡Sas! Un poderoso y sólido poder central surgió, haciendo que los 2 cultivadores falso Dan afuera sintieran una presión invisible. ¿Esta presión espiritual es un verdadero Dan? Ji Jifeng levantó las cejas con sorpresa y alegría. Es mucho más fuerte que un falso Dan, pero... Inmortal Bai Lin cerró los ojos, percibió por un momento y luego suspiró con una pizca de arrepentimiento. El poder del núcleo no es lo suficientemente puro, es sólido, pero no refinado. Podría ser un verdadero Dan de baja calidad. Capítulo 160. Un invitado no deseado llega a la puerta, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/120 Cordillera de niebla negra, en una colina a 10 li de distancia. Lan Chanan observó el fenómeno de la formación del núcleo que se disipaba en la distancia. Su rostro no mostraba signos de emoción, aunque sus ojos estaban sumidos en sus pensamientos. Para un cultivador común de la etapa inicial de formación del núcleo, el alcance de su sentido espiritual era de aproximadamente 5 li, y algunos cultivadores recientemente avanzados tenían un poco menos. A esta distancia, no había necesidad de preocuparse por ser detectado. Apenas logró formar un verdadero Dan, pero la calidad del núcleo es mucho peor que la del mío en mi vida anterior, concluyó Lan Chanan, comparándolo con su propia experiencia de formación del núcleo de su vida pasada. En su vida anterior, el verdadero Dan que Lan Chanan había formado era de una calidad decente, ubicándose en el rango medio. Basándose en sus observaciones, el verdadero Dan de Fu Suemei probablemente era de nivel bajo, ubicándose en el último lugar. Este resultado fue ligeramente mejor de lo que esperaba. Originalmente, había estimado que existía una alta probabilidad de que terminara con un falso Dan. Esto se debía principalmente a que muchos factores desfavorables se habían acumulado en su contra.
Ella estaba apenas en la etapa temprana del 9º nivel del establecimiento de la fundación. Su cultivo era ligeramente deficiente. La píldora de condensación de cristal inferior que tomó contenía muchas impurezas, lo que impactó negativamente en la calidad de su núcleo. Las amenazas externas de los inmortales falso Dan la obligaron a acelerar la segunda mitad del proceso de formación del núcleo, comprometiendo aún más la calidad del núcleo. Todo el proceso de formación del núcleo tomó poco más de medio mes. Esta mujer probablemente tenía un elemento espiritual adicional de formación del núcleo ordinario que mejoraba ligeramente la calidad de su núcleo. Además, después de completar la transacción, su estado mental pareció mejorar, lo que hizo que la segunda mitad del proceso de formación del núcleo fuera más fluida. A partir de esto, Lan Chanan dedujo que Fu Suemei probablemente no albergaba ningún resentimiento ni desarrollaba un nudo en su corazón por la transacción. Pero un hombre sabio evita estar bajo un muro de ruido. Antes de que Fu Suemei pudiera completar su formación central, encontró una excusa para irse. La herida y debilitada Bailin inmortal podría haber notado que algo andaba mal, pero decidió no exponerlo ni confrontarlo. Incluso con una raíz espiritual terrestre, sus posibilidades de alcanzar el alma naciente en el futuro son escasas, suspiró Lan Chanan para sus adentros, retrayendo la mirada. En el reino de la formación del núcleo, la influencia de la aptitud de la raíz espiritual en el cultivo disminuye, mientras que la base y la oportunidad se vuelven cada vez más importantes. La calidad del núcleo es un reflejo crucial de la base de uno, impacta significativamente la velocidad y el potencial de cultivo. Normalmente, aquellos con raíces espirituales terrenales y raíces espirituales celestiales tienen una base más fuerte antes de la formación del núcleo, a menudo superando a aquellos con raíces espirituales ordinarias. Generalmente avanzan décadas más rápido. Durante el cultivo, dependen menos de las píldoras en comparación con aquellos con raíces espirituales ordinarias y sus cuerpos tienen un mayor potencial. Por supuesto, incluso el peor verdadero Dan estaba a un mundo de distancia de un falso Dan. Un verdadero Dan permite continuar progresando en el camino del cultivo, con una pequeña posibilidad de alcanzar el Dao. Sin embargo, aquellos que forman un falso Dan probablemente permanecerán estancados en la etapa temprana de la formación del núcleo de por vida, sin potencial para avanzar a menos que encuentren una gran oportunidad. Los falso Dans no son reconocidos por muchos cultivadores de verdadero Dan. En la antigüedad, cuando el entorno del mundo era mucho más favorable y los grandes cultivadores eran numerosos, esta etapa solo se consideraba medio paso hacia la formación del núcleo, indigna del título de inmortal. En esta vida, el objetivo de Lan Chanan era formar un verdadero Dan de alto nivel. La razón por la que no insiste en formar un inmortal dorado Dan es que el proceso de formación del núcleo todavía se encuentra dentro del reino del establecimiento de la fundación, donde la influencia de la raíz espiritual fue significativa. Las raíces espirituales del cielo pueden asegurar una formación fluida de un verdadero Dan, pero incluso ellas no tenían garantía de lograr un dorado Dan. Para aquellos con raíces espirituales por debajo del grado celestial, formar un dorado Dan requiere al menos una píldora de condensación de cristal de calidad superior y varios elementos espirituales de formación del núcleo. Lan Chanan se distanció de la dirección de la formación central de Fu Suemei, manteniéndose alerta al mismo tiempo para evitar encuentros con los heridos Yuanbu y Xian Jinglong, especialmente este último. Debido a los ataques deliberados de Lan Chanan anteriores, Xian Jinglong albergaba una gran cantidad de resentimiento e intenciones asesinas. Afortunadamente, la enemistad de Xian Jinglong estaba dirigida al hermano menor Chen, no al propio Lan Chanan. Esta área parece estar directamente al norte de la montaña Buki, pero a cierta distancia, Lan Chanan juzgó su ubicación geográfica basándose en la información proporcionada por la excavadora de tierra. La formación del núcleo de Fu Suemei se encontraba dentro de la cordillera de Niebla Negra, al noroeste de la ciudad inmortal de Wanglong. Unos días después, Lan Chanan tomó una ruta ligeramente tortuosa para abandonar la cordillera de Niebla Negra. En su camino de regreso a la montaña Buki, se ajustó la máscara de las 100 ilusiones, despojándose de la identidad del hermano menor Chen, cambió su ropa y asumió la apariencia de un joven común del establecimiento de la fundación. La identidad de anciano que había usado en la ciudad inmortal de Wanglong para vender el talismán de ruptura prohibida de rango casi tercero fue borrada y reemplazada. La identidad del hermano menor Chen se mantendrá temporalmente. En cuanto al cadáver del hermano menor Chen, naturalmente,
Lan Chanan no lo llevaría consigo mientras trataba con Fu Suemei y los demás. Antes de encontrarse con Fu Don, Lan Chanan ya lo había incinerado y enterrado, erigiendo una lápida sin marcar. Esto evitó que el cuerpo fuera abandonado a su suerte en el desierto y destrozado por bestias demoníacas. Como carroñero de paso, ya había hecho más que suficiente. Este viaje a la ciudad inmortal de Wanglong resolvió viejos rencores, obtuvo una píldora de condensación de cristal estándar y el tesoro talismán en forma de aguja. Reflexionó Lan Chanan sobre sus ganancias mientras regresaba, sintiéndose bastante contento. El hermano menor Chen llevaba años expulsado de la montaña y sus relaciones eran distantes. Lan Chanan se había mostrado cauteloso y hablaba poco, por lo que ni Bailin de Inmortal ni Fu Suemei parecieron notar nada extraño en ese momento. Incluso si se daban cuenta de que algo andaba mal más tarde, la apariencia y el aura de una persona no podían engañar a nadie, y no había fallas importantes en la dirección general. El hermano menor Chen, tras obtener la píldora de condensación de cristal, probablemente temería problemas con Fu Suemei o la montaña Wanglong, por lo que optaría por ocultar su identidad y huir a un lugar lejano. Incluso si lograra formar un falso Dan, no representaría una gran amenaza. Por lo tanto, la desaparición del hermano menor Chen después del hecho no parecería abrupta. Si hubiera tenido mala suerte, el hermano menor Chen podría haber sido asesinado y robado en el camino por Yuanbu o Xian Jinglong. Tales cosas no eran insólitas. Después de volar durante 4 o 5 días, nos quedamos unos cientos de li para llegar a la montaña Buki. Lan Chanan redujo su velocidad, con la intención de esperar hasta la medianoche para volver a entrar silenciosamente al pico Pequeña Tortuga y sincronizarse con su aura simulada y la apariencia del talismán de la verdad ilusoria. En ese momento, sintió el aura de un falso Dan en moro volando desde el norte. Esa aura de falso Dan le parecía algo débil y familiar a Lan Chanan. Pronto, un robusto cultivador de falso Dan de mediana edad con túnicas sueltas voló desde varios li de distancia. ¿Xian Jinglong? Lan Chanan se escondió rápidamente en un rincón y activó la técnica Evergreen para ocultar su aura. Xian Jinglong no se molestó en ocultar su aura de nivel inmortal mientras volaba directamente hacia la montaña Buki. ¿Qué hace en la montaña Buki? Lan Chanan frunció el ceño, confundido. No parecía un ataque furtivo ni un robo, de lo contrario, no estaría actuando tan abiertamente. Lan Chanan mantuvo una distancia de más de 10 li, siguiéndolo discretamente. Xian Jinglong voló varios cientos de li, pavoneándose hasta llegar a la montaña Buki. Lan Chanan esperó afuera por un momento pero no escuchó ningún sonido de batalla. Se acercó y fusionó su conciencia con la segunda vida de la estela de los 9 sellos, mejorando su sentido espiritual para un escaneo rápido. Déjate de tonterías. Saca tu mejor medicina y no te la daré en vano, dijo Xian Jinglong con impaciencia en la cueva del pico de la píldora pequeña. Ye Fei sonrió con cautela, atendiéndolo con atención y sacó su preciada medicina curativa para ayudar a Xian Jinglong a recuperarse. Prepárame un festín suntuoso. Llama a tus hermosas concubinas y bailarinas para entretenerme y aliviar algo de estrés, ordenó Xian Jinglong, sentado arrogantemente en el salón principal. Inmortal Xian, ¿no es aconsejable beber ni disfrutar de placeres mientras te estás curando? Aconsejó amablemente Ye Fei. Su mansión de hecho tenía algunas sirvientas y hermosas concubinas para entretenimiento, lo que Xian Jinglong había detectado con su sentido espiritual. Ruidoso. Los ojos de Xian Jinglong brillaron con una mirada intimidante. La presión espiritual de un cultivador de falso Dan hizo que el rostro de Ye Fei se sonrojara, y rápidamente se disculpó, haciendo una reverencia y dando órdenes. Llegó un invitado no deseado, y con la situación más fuerte que el hombre, este solo pudo tragarse su orgullo y soportar en silencio. Xian Jinglong realmente estaba de mal humor. Durante la batalla en la montaña Wanglong, se unió al bando contrario, con la esperanza de pescar en aguas turbulentas, obtener algunos beneficios y tal vez incluso resolver un viejo rencor de cuando fue incriminado y conspirado en su contra años atrás. Al final, aparte de una escasa recompensa, no obtuvo nada sustancial. No solo no logró derribar la montaña Wanglong, sino que también terminó gravemente herido. Para evitar que Yuanbu se volviera contra él, Xian Jinglong permaneció vigilante y se separó. Después de dejar la cordillera de niebla negra.
Descubrió que la montaña Buki no estaba muy lejos y sabía que allí había un farmacéutico decente. Así que decidió venir aquí para curarse y disfrutar de algunos placeres en el camino. Al ver la situación en el pico Pequeña Píldora y confirmar que Ye-Fei no corría ningún peligro inmediato, Lan Chanan regresó tranquilamente al pico Pequeña Tortuga al amparo de la noche. Simuló continuar su reclusión y no salió. En poco tiempo, 2 talismanes de transmisión volaron desde el pico Pequeña Píldora, dirigiéndose hacia el pico Little Turtle y el pico Xiao Pan. La sirvienta, Lan Rou, colocó el talismán de transmisión en la puerta de la habitación secreta. Lan Chanan lanzó un hechizo, controlando las restricciones, recuperó el talismán de transmisión. Compañero daoísta Lan, el inmortal Xiang, que es huésped en la residencia del hermano menor, los invita a usted y a Hadas y a tomar una copa y discutir algunos asuntos. Llegó la voz ligeramente impotente de Ye-Fei desde el talismán de transmisión. Lan Chanan dejó el talismán de transmisión, sumido en sus pensamientos. Xiang Jinglong tiene mala reputación. Aunque sigue gravemente herido, ha venido a la montaña Buki a recuperarse. Puede que no tenga intenciones asesinas, pero seguro que tampoco tiene buenas intenciones. Teniendo en cuenta los reveses que enfrentó Xiang Jinglong en el incidente de la montaña Wanglong, Lan Chanan podía adivinar aproximadamente sus intenciones. Lan Chanan se sentó en silencio en su mansión por un momento. No mucho después, el hada Siman-Rong del pico Xiao Pan voló para discutir la situación con Lan Chanan. En este punto, Lan Chanan había estado recluido durante algún tiempo, pero sin un avance en el cultivo, no sería prudente seguir fingiendo. Además, los 3 maestros de la cima de la montaña Buki siempre habían trabajado juntos en estrecha colaboración para beneficio mutuo. Si un inmortal falso Dan insistiera en invitarlo, sería difícil para un cultivador de nivel medio del establecimiento de la fundación como el negarse rotundamente o escapar. Si permitiera que la otra parte percibiera falta de respeto o arrogancia, podría darle una excusa para causar problemas, lo cual sería problemático. Hasta que llegó a la última etapa del establecimiento de la fundación, Lan Chanan no abandonaría fácilmente el tranquilo y adecuado sitio de la beta espiritual en el pico Pequeña Tortuga. Adasi, saludó Lan Chanan mientras salía de su mansión y discutía la situación con Siman-Rong. Xiang Jinglong resultó gravemente herido. Su visita a la montaña Buki, aunque técnicamente como invitado, fue una forma de coerción, dada su condición de inmortal falso Dan. Siman-Rong permaneció relativamente tranquila, probablemente confiada en su posición en la montaña Buki, su considerable red y sus métodos para salvar vidas. Lan Chanan, fingiendo un ligero nerviosismo, siguió a Siman-Rong hasta la mansión cueva en el pico Pequeña Píldora. En el salón principal de la mansión cueva, Xiang Jinglong se sentó con una pequeña cultivadora en la etapa de refinamiento de Yi en su brazo derecho, y una mujer coqueta con un vestido vaporoso acurrucada a su izquierda, sirviéndole vino y comida. El joven Lan Chanan saluda al inmortal Xiang, dijo Lan Chanan ahuecando sus manos. Siman-Rong también hizo una ligera reverencia en señal de saludo. Los ojos de Xiang Jinglong se iluminaron mientras miraba a la elegante y grácil Adasi. Jaja. Han pasado muchos años, Adasi, y tu encanto no ha hecho más que crecer, dijo, apartando con suavidad a las 2 mujeres que palidecían en comparación con la que tenía delante. La pequeña cultivadora que él sostenía fue tomada por sorpresa y casi se cae mientras luchaba por levantarse. Adasi, ven, siéntate a mi lado, vamos a ponernos al día, se rió Xiang Jinglong con ganas, haciéndole señas con entusiasmo para que se acercara. Inmortal Xiang, te has convertido en un inmortal falso Dan, mientras que yo solo soy una flor marchita, indigna de tal honor, sonrió Siman-Rong levemente, manteniendo la distancia y sentándose en el otro extremo. Xiang Jinglong parecía un poco decepcionado pero no insistió. Luego su mirada se dirigió a Lan Chanan y una sonrisa se dibujó en sus labios. Pequeño amigo Lan, no nos hemos visto desde que nos separamos en ese reino secreto hace años. Después de tantos años, me sorprende que el inmortal Xiang todavía me reconozca, respondió Lan Chanan, fingiendo sorpresa. Ven, siéntate a mi lado. Quería hablar contigo. Alguien de tu edad y determinación para alcanzar el establecimiento de la fundación sin duda merece este honor, dijo Xiang Jinglong, indicándole que se acercara.